Hola gente linda, buenos días. Viernes 8 de octubre, parece increíble que hemos llegado hasta acá después de tantos meses de preparación y de tanto trabajo con todos los becarios y con toda la gente de Mintic y con todos los expertos. Muchas gracias por estar acá con nosotros este último día y hoy tenemos un día súper intenso y empezamos con Miguel Felipe Anzola, él es director general de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia, pero además fue una persona instrumental en la edición 2012 que hicimos también en Bogotá, Colombia, así que es un placer tenerte acá con nosotros. Recordamos con mucha alegría aquella vez en 2012 que participaste y también nos ayudaste a organizar todo el evento y tenerte de nuevo aquí con nosotros es un gran honor y sabemos que tenés un rol muy importante en la Agencia Nacional del Espectro en Colombia. Así que bueno, bienvenido a este último día de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, 13 edición, y con Mintic de anfitrión, que para nosotros ha sido un gran honor. Bienvenido. Olga, qué gusto volver a verte nuevamente. Un saludo para ti y para todo el equipo organizador de la Escuela Sur de Gobernanza de Internet y a todo el equipo del Ministerio TIC que viene trabajando junto contigo en la organización de este importante evento. Ha sido una jornada larga, pero con temas muy importantes para todos. Bueno, en la reunión que me convoca hoy, pues yo quiero aportar en los temas de espectro radioeléctrico. ¿Cuál es el rol del espectro radioeléctrico en este asunto de la gobernanza de Internet? Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Entonces, yo quiero compartir con ustedes un poco lo que estamos haciendo en Colombia respecto de espectro radioeléctrico y particularmente en lo que tiene que ver con la política. ¿Por qué una nueva política de espectro para el país? Básicamente porque el espectro radioeléctrico es el ingrediente, el insumo fundamental para que se puedan prestar los servicios de telecomunicaciones inalámbricas. Como todos sabemos, el acceso a Internet se despliega más fácilmente a través de redes inalámbricas que por redes de cable. Así que a los hogares, a las personas, llega más fácilmente la conectividad cuando se utiliza comunicaciones móviles. Por eso hemos acuñado este eslogan, que es nuestro propósito principal. Gestionamos el espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social, es decir, pensando en todas las personas, para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. Entonces, ¿cómo desde la Agencia Nacional del Espectro trabajamos con este tema? Pues bien, les voy a contar un poco que acuñamos una política de espectro, la propusimos y que fue expedida por el Ministerio TIC a final del año pasado. Vamos a ver cuál es el impacto directo que tiene esto en el despliegue de las redes y el impacto en el ecosistema TIC. Para iniciar, tenemos la siguiente situación. En Colombia, pues tenemos un marco legal y un marco de política pública que fue trazado por el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, ¿sí? Que es el gobierno del periodo 2018-2022. Esa política está trazada en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? A eso lo complementamos con el Plan de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el mismo periodo, que fue formulado por el Ministerio TIC. Tenemos en cuenta también la nueva ley de telecomunicaciones en Colombia, que es la ley que se llama la Ley de Modernización del Sector TIC, la Ley 1978 de 2019. En esta ley específicamente se habla de que la asignación de espectro ya no, con la asignación de espectro no se busca maximizar los ingresos para la nación, sino maximizar el bienestar social. Aquí se habla de que el gobierno está pensando en la gente, en la conectividad, en la apropiación del uso de Internet, porque es muy conocido, hay mucha conciencia de la importancia de poder tener la conectividad y poder tener esa apropiación de Internet para las personas, para el bienestar de las personas, pero también para el desarrollo económico del país. De otro lado, también se tuvo en cuenta el documento COMPES, que es el del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el documento 3975 de transformación digital,
El gobierno y el país le está apuntando a la transformación digital en todo sentido. Y por otro lado, el plan 5G. Es muy importante también este ingrediente por cuanto la quinta generación de comunicaciones móviles va a tener un impacto muy importante, no solamente en el uso de las comunicaciones para las personas, sino también para los sectores productivos en toda la economía nacional. Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros el desarrollo de esta política? Como de costumbre, trabajamos haciendo un monitoreo de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Todo lo otro lo hacemos a través de un proceso participativo. Siempre publicamos documentos para recibir las propuestas, los comentarios de todos los interesados, de toda la industria del sector, y también estudiamos lo que está sucediendo en los otros países. Por eso tenemos en cuenta las mejores prácticas internacionales, particularmente en lo que tiene que ver con la materia de gestión de espectro. Tuvimos en cuenta eh, temas de los organismos multilaterales como la OCDE, como la OIT, como el BID, ¿sí? Pero por otro lado, países muy avanzados en esto, como el Reino Unido, como eh, Estados Unidos, como México, como Nueva Zelanda. En todos ellos, definitivamente, y es lo que está pasando en el mundo, el foco de la política de espectro es maximizar el bienestar social, es ver cómo desde la gestión de espectro se logra mejorar el bienestar de toda la sociedad. Los enfoques que se están empleando son enfoques de modelos flexibles en la gestión del espectro, es decir, que permitan adecuarse a las necesidades de la industria, de los interesados, muy rápidamente. Sin duda, todo esto tiene un foco de mercado. Se busca que la gestión del espectro apalanque la competencia por la prestación de los servicios. Como todos sabemos, la competencia pues es una oportunidad que tienen los operadores para poder prestar los servicios y que en medio de esa competencia el beneficiado sea el usuario, el ciudadano, el interesado, ¿sí? En todos estos casos observamos que el enfoque de esa gestión de espectro es hacia la transformación digital de la economía. Muchísimos países hoy en día le están apuntando a que se use la quinta generación de comunicaciones móviles para apalancar la transformación digital de la economía. Herramientas de trabajo que tenemos nosotros aquí, pues siempre pensando en un enfoque de largo plazo. Estamos trabajando en una planeación de espectro de por lo menos 5 años vista, idealmente 10 años. Justamente ayer publicamos para conocimiento de toda la industria a nivel nacional, a nivel internacional, el documento con el que nos propone, con el que planteamos esa planeación del espectro. Y todo el mundo pues está invitados a participar, a hacernos sus observaciones, sus recomendaciones, sus opiniones sobre este asunto. Se encuentra en la página web de la ANI. De otro lado, pues buscamos nosotros que esa gestión de espectro sea mucho más ágil que lo que venimos haciendo. Hemos venido trabajando durante años en los mecanismos para que los interesados cuenten con espectro, pero queremos ahora hacerlo mucho más rápido porque cada vez más las comunicaciones inalámbricas se usan para el despliegue de las redes y para que las personas puedan tener ese acceso a Internet, lo mismo que la industria. De otro lado, un enfoque de simplificación regulatoria. Entre más fácil es mejor. Entonces queremos evitar que algunas situaciones puedan hacer que los procesos se demoren. Aquí estamos simplificando lo más que se pueda el proceso de simplificación, del proceso de gestión regulatoria del espectro. Por supuesto, pues esto es, como les decía, es un proceso participativo, siempre es un proceso transparente, todo lo hacemos a través de comunicaciones abiertas y recibimos las opiniones de todos los interesados, ya sea a través de documentos o por la participación en foros o en mesas de trabajo. Bien, el objetivo de la política de espectro que trazamos para el periodo 2020-2024 es modernizar la gestión del espectro para soportar la transformación digital de la economía. ¿Qué queremos? Queremos que el país aumente su competitividad, que en la medida en que el país en los diferentes sectores productivos
modernicen su infraestructura puedan contar con las comunicaciones que requieran haciendo uso del espectro. Y por eso estamos atentos a colaborar a toda la industria en todos los sectores productivos y a la sociedad en general para que cuente con el espectro en el momento que lo necesita. Nuestros criterios acá, nuestros fundamentos son la maximización del bienestar social, la simplificación con un enfoque de eficiencia, entendida como transparencia más flexibilización y apuntándole a la transformación digital. Como líneas de acción, pues sin duda tenemos que mantenernos ajustando los procesos al marco legal. En la medida que usemos más espectro, pues tenemos más volumen de trabajo y necesitamos herramientas que nos permitan operar más rápidamente. Por eso estamos introduciendo analítica de datos. Ya les mencionaba que estamos pensando en una planeación de largo plazo, entre 5, idealmente 10 años, pero mínimo 5 años. Y la idea es que estos planes que tenemos a 5 años se van actualizando cada año. Es decir, cada año vamos sacando un plan a 5 años para que la sociedad conozca para dónde vamos y poder también tener la retroalimentación de parte de ellos. Adicionalmente, se buscan los mecanismos que permitan tener acceso más fácil al espectro de la manera más sencilla posible. Y por otro lado, trabajamos en la gestión de conocimiento. En este sentido, entendemos que el espectro radioeléctrico está a cargo del Estado, la gestión la hace el Estado. Y por lo tanto, pues es necesario acercarnos al interesado, a los ciudadanos, a los diferentes grupos de interés para buscar la forma de conocer sus necesidades, pero también para resolverles sus necesidades en materia de espectro y en materia de conocimiento de espectro particularmente. ¿Cómo materializamos esto? Todo esto. En primer lugar, pues trabajamos en un nuevo modelo de gestión de espectro. Estamos modernizándose esa gestión de espectro. Lo trabajamos con el Ministerio TIC porque la ANE realiza la parte técnica, el Ministerio realiza la parte administrativa y la parte jurídica. Trabajamos en 3 frentes de trabajo. Uno es el de la planeación, que busca identificar cuáles son esos usos potenciales del espectro, cuáles son esas bandas de frecuencias más adecuadas para los diferentes servicios. Y eso lleva entonces a atribuir las bandas de frecuencia para los diferentes servicios. Hoy en día trabajamos más con un enfoque de servicios más que por identificaciones de bandas particulares. O sea, bajo un mismo servicio podemos tener varias bandas de espectro para ser atribuidas al uso de servicio específico. En segundo lugar, la asignación. Aquí tenemos muchísimas tareas que emplean sistemas de información y estamos en esa tarea de planear para poder modernizar esos sistemas de información. Y por último, buscando garantizar que los servicios de comunicaciones inalámbricas se presten con calidad, definitivamente requerimos evitar interferencias de todo tipo, ya sea que sean originadas por prestadores de servicios legalmente autorizados o que sean generadas por personas que hagan uso no autorizado del espectro. Por eso es necesario el trabajo de vigilancia y control. Y eso da lugar, pues por supuesto, el uso no autorizado, pues da lugar a adelantar las investigaciones técnicas y administrativas que se requieran y eventualmente a la aplicación de sanciones. Entonces, es un nuevo modelo que estamos trabajando, que estamos implementando. Los principios orientadores que tenemos nosotros para la gestión del espectro los vemos descritos allí. En primer lugar, pues está la defensa de la soberanía nacional, la seguridad pública y la salvaguardia de la vida. Son principios fundamentales muy importantes. Por otro lado, que el espectro se use de manera adecuada, eficiente, que sea flexible. La idea es que el espectro se atribuye a aquellos servicios que le generen mayor valor a la sociedad. En la medida en que se identifiquen usos que beneficien a la sociedad, son entonces servicios candidatos para los cuales se identifica y se atribuye el espectro. Por otro lado, ante todo, se busca maximizar ese uso de espectro y por ello, pues, uno de los principios que hay detrás de ello, pues, es que en la medida que haya libre competencia, allí va a haber una muy buena utilización de espectro. Pero por otro lado, adicionalmente, cuando se atribuye ese espectro para un servicio y se asigna a algún operador
pues es necesario proteger la inversión. Cuando se asigna y se autoriza legalmente, el inversionista que hace el despliegue de infraestructura puede tener la tranquilidad de que su inversión está garantizada en la medida que puede prestar el servicio en las condiciones de mercado y en las condiciones de competencia reguladas adecuadamente. También, como ya lo he mencionado, trabajamos bajo un principio de transparencia, no discriminación y un trato proporcional. Ante todo, pues el espectro se orienta hacia maximizar el bienestar de la sociedad. Por otro lado, importantísimo saber que quien determina qué tecnología se implementa para los diferentes servicios es el interesado, es el operador. En Colombia no decidimos qué tecnología hay que usar, sino es el operador el que determina cuál es la tecnología más adecuada. Lo que conocemos como neutralidad tecnológica. Y por otro lado, tenemos, como ya he mencionado, tenemos todo el interés de poder tener la flexibilización y esa gestión y control del espectro de manera que se pueda entonces contar con las frecuencias de manera oportuna. Y por supuesto, pues como el espectro es un tema que es de competencia no solamente nacional, sino también internacional, porque los temas de la gestión del espectro, los temas de la tecnología, pues necesariamente deben ser coordinados a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, también participamos muchísimo en las mesas de trabajo a nivel internacional, particularmente con la UIT y con la CITEL, ¿sí? En las discusiones a que hay lugar respecto a los usos de espectro y, sobre todo, tanto haciendo la promoción de los intereses y la defensa nacional. Ahora bien, ya estamos avanzando de la política a la realidad. La política es una formulación, es un enunciado, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces estamos trabajando en la elaboración, en la estructuración de un nuevo modelo de gestión de espectro. Como mencionaba, pues tiene tres componentes, que es la planeación, la asignación y la vigilancia y control. Ahora bien, ¿cuáles actividades en detalle pues tenemos que trabajar? Pues sobre todo la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad requerida para poder garantizar la implementación de este nuevo modelo. Poder contar con un marco jurídico para la innovación del modelo. Es decir, el modelo debe permitirnos hacer ciertas tareas en beneficio del ciudadano, en beneficio de los interesados, y ese marco jurídico debe desarrollarse de manera que nos permita realizar eso. Y por supuesto, pues la actualización de los sistemas de información. Tenemos más de 30 sistemas de información que apoyan la gestión de espectro y hay que modernizarlas. Tenemos, sus sistemas ya tienen alrededor de 10 años de uso, entonces ya es el momento de actualizarlos. Esos temas que les he planteado pues están aquí directamente en esta lista. Así que ya estamos avanzando en la práctica, en la implementación de esas labores trazadas en la propuesta de política. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros en la práctica también? Sabemos que el interés está en poder apoyar la transformación digital de la economía. Así que si durante muchos años nos hemos enfocado en poder garantizar, orientarnos hacia la prestación de los servicios de comunicaciones, particularmente de las personas, hoy en día hay mucha conciencia de que con la modernización del aparato productivo en los diferentes sectores económicos, es muy importante que se cuenten con las frecuencias que les permita implementar las comunicaciones necesarias. Es por ello que hemos venido trabajando en la identificación de sectores productivos que más contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que más contribuyen a la generación de empleo, que más contribuyen a la rehabilitación de la economía después de la pandemia del COVID-19. Y por ello hemos identificado estos sectores. En el año 2020, el año pasado, trabajamos una serie de mesas de trabajo, ¿sí? Unos foros con los sectores de transporte, seguridad, educación, salud, ciudades inteligentes, energía eléctrica, minería, petróleo, agua, agricultura. En esas mesas de trabajo hemos invitado
a las empresas, por supuesto, empresas representativas de estos sectores, los ministerios también que participan en estos sectores, los gremios, los operadores de telecomunicaciones, también los integradores de soluciones tecnológicas para estos sectores. Y con ellos hemos podido contarles qué es lo que estamos buscando. Queremos generar sinergias entre los sectores productivos, los operadores, los integradores, el Estado, para poder contribuir al desarrollo, al crecimiento de estos sectores productivos. Y allí se han identificado necesidades, que ya les voy a contar un poquito más adelante. En el 2011 también continuamos con esa labor y trabajamos también con sectores de alimentos y bebidas, con el sector de la moda, que incluye textiles, cuero, calzado y marroquinería, el sector automotriz, el sector metalmecánico y siderúrgico, y también el sector de la logística, que es muy importante a nivel nacional, habida cuenta de que su presencia es a lo largo y ancho del país. Se identifica que de parte de los sectores que está la necesidad de aumentar la cobertura de las comunicaciones móviles y el acceso a Internet en zonas rurales y apartadas del país. Muchas de la infraestructura están cubriendo pues, los sectores donde hay mayor concentración de personas, pero se identifican instalaciones que tienen infraestructura crítica, como minería, como los sectores donde están los puertos, como sectores donde están las plantas generadoras de energía y que encuentran limitado acceso a las TIC. Y por ello se busca promover, ya sea por los operadores o directamente, facilitar espectro radioeléctrico para que los interesados puedan construir redes privadas. El mecanismo por excelencia para la prestación de los servicios de comunicaciones, pues son los operadores convencionales. Sin embargo, si los sectores productivos no encuentran en ello una solución adecuada, pues recurren a demandar espectro para implementar soluciones especializadas. Dentro de las características de lo que están pidiendo es, por ejemplo, necesitan altísima disponibilidad en la prestación del servicio, tiempos de respuesta de las redes muy cortos. Por ello, se evidencia que en la teoría soluciones como la 5G podrían permitir soluciones adecuadas y particularmente para el caso de la automatización industrial. Adicionalmente, pues, como es evidente, siempre los interesados piden que se revisen los costos de asignación de espectro para que la implementación de sus soluciones sea más viable. Ahora, ¿cuál es el impacto directo del despliegue de las redes? En primer lugar, si nos vemos o si nos centramos concretamente en el sector de las telecomunicaciones, pues el desarrollo de las redes pues implica necesariamente la implementación de nueva infraestructura, que es fundamental, aumentar el cubrimiento, y con lo cual pues también eso hay una demanda de talento para efectos de la implementación. Asimismo, se necesita también apoyar el mantenimiento de la infraestructura existente, y con el desarrollo de la nueva infraestructura pues tenemos procesos de densificación, particularmente cuando se utilizan frecuencias más altas, se requiere cada vez la instalación de más antenas, más estaciones transmisoras, aunque más pequeñas, pero definitivamente hay que densificar ese despliegue de infraestructura. A nivel del ecosistema tenemos lo siguiente. En primer lugar, pues se potencia la quinta generación de tecnologías móviles. Pero, ¿qué es esa quinta tecnología? Tengamos presente que más o menos cada 10 años hay una renovación tecnológica de generaciones móviles. En los años 2010 a 2020 se tuvo la cuarta generación de comunicaciones móviles que nos permitían tanto comunicación de voz como comunicación de datos. Ya teníamos acceso a Internet y aplicaciones desde nuestros celulares. Pero la quinta generación viene para casi que duplicar el tamaño del mercado. La quinta generación, si bien tiene una orientación hacia las personas, está principalmente orientado para conectar la industria, para tocar a los sectores productivos. Ahora bien, la quinta generación
implica una concentración, una confluencia de muchos desarrollos tecnológicos que se han dado en el mundo, como podemos ver acá. Hoy en día, la implementación de las redes móviles se basa en buscar soluciones económicas y para lo cual se utilizan implementaciones de computación virtualizadas. Es decir, las soluciones pueden trabajar sobre cualquier máquina, cualquier procesador, cualquier tipo de sistema operativo. ¿Sí? Ya no es algo específico, algo propietario, con lo cual se consiguen mejores costos. Por otro lado, la computación en el borde, en la medida que se pueda procesar la información que se obtiene a través de las redes de comunicaciones móviles cerca de donde están los usuarios, se van a poder garantizar tiempos de respuesta muchísimos más bajos y mayor confiabilidad. De otro lado, para contribuir al menor consumo de energía, las redes de la quinta generación van a permitir identificar geográficamente dónde están los abonados, dónde están los usuarios y poder manejar haces de emisiones radioeléctricas concentradas donde están los usuarios y no dispersar las ondas electromagnéticas de manera isotrópica, es decir, hacia todos lados, con lo cual pues lo que se hace es desperdiciar energía. Aquí se concentra la energía en los sitios donde están los usuarios y por lo contrario, por lo tanto, permiten entonces mayor alcance geográfico, mayor distancia y mayor nivel de conectividad. Ahora bien, esta quinta generación permite integrar tanto la red de acceso como la red de backhaul, digamos como los enlaces troncales. Hay un uso más eficiente del espectro. Adicionalmente, las estaciones transmisoras van a permitir manejar múltiples antenas, con lo cual se logra mayor cobertura y se mejora la ubicación de los usuarios. Igualmente, esta quinta generación permite generar la cooperación entre la transmisión de comunicaciones móviles usando espectro radioeléctrico, pero también con otro tipo de redes como Wi-Fi, es decir, permite la descarga de tráfico de la red móvil hacia las redes Wi-Fi de manera que se complementen las dos y se mejora la calidad de la prestación del servicio por las dos partes. Asimismo, estas redes permiten tener agregación de portadoras, lo cual hace que se pueda generar mayores anchos de banda para que el usuario se beneficie de ello. Y por último, y no menos importante, la posibilidad de configurar redes virtuales sobre la red real para poder parametrizar el servicio que necesita el usuario. Es decir, si hay un usuario que necesita, digamos, en la industria, unas características específicas en términos de tiempos de retardo muy cortos, en términos de anchos de banda, en términos de cobertura, se pueden parametrizar ciertas configuraciones en la red, lo que se llaman como se conoce como network slicing, como una tajada de la red con características específicas para un usuario particular. Entonces, como ven, aquí tenemos una confluencia de tecnologías que permiten generar lo que se llama la quinta generación de tecnologías móviles y con lo que se aspira a poder tener un desarrollo muy importante, particularmente hacia la industria, casi que podemos decir a duplicar el mercado de las comunicaciones móviles. Ahora bien, tecnologías emergentes de cara al usuario, ya no de cara a la red particularmente, sino de cara al usuario. Hay tantas posibilidades que se tienen con la implementación de estas tecnologías que muchos países han enfocado el uso de la quinta generación como una política específica en comunicaciones para mejorar esa conectividad. Entonces, como ustedes ven allí, tenemos muchísimas opciones como el Internet de las Cosas, como la inteligencia artificial, la robótica, computación en la nube, blockchain, la impresión 3D, analítica de datos. Son tantas las opciones que permiten estas tecnologías que por eso hay una gran expectativa en su uso y el impacto que va a tener esto de esta tecnología en la sociedad. En particular, pues podemos ver, se estima que los usos en la industria como para la vida, pues se pueden materializar
de tantas maneras. Por ejemplo, la automatización industrial con fábricas inteligentes, eh, las aplicaciones en telemedicina, la educación, que ya hemos visto cómo a lo largo de la pandemia hemos tenido que necesariamente manejar los temas de educación a distancia, ¿sí? Hoy en día también se está hablando están implementando los drones, la aplicación en inteligencia artificial, en fin, los vehículos autónomos es otra de los sueños que tiene el hombre en la implementación de la tecnología y que como beneficio para el ciudadano, pero eso poco a poco se va a ir haciendo una realidad. Ahora bien, todo ello sin duda va a contribuir a al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas de esas actividades que estamos viendo nosotros cada vez hacen uso de telecomunicaciones inalámbricas, ¿sí? Y que impactan muchos sectores que conviven en las ciudades, como la industria, la energía, el transporte, la logística, en fin, toda esa serie de elementos que coordinados entre sí dan lugar a un uso eficiente de las redes de comunicaciones con fines específicos que benefician al ciudadano, ¿sí? En lo que hoy en día se conoce como ciudades inteligentes. Entonces, como vemos, eh, la industria de las comunicaciones cada vez tiene unas perspectivas de desarrollo más grande y para ello es que venimos trabajando para facilitar ese espectro desde la Agencia Nacional del Espectro para poder contar con esas frecuencias con suficiente tiempo, planearlas con suficiente tiempo para que el interesado pueda disponer de ellas en el momento que se requieran en el país. Todo esto, pues en últimas, como vemos, va a tener un impacto con el que buscamos realmente transformar la experiencia del ciudadano. Es decir, que el ciudadano en la vida real tenga mayores facilidades, ¿sí? Que el mundo se vuelva digital, que los trámites que necesite un ciudadano sean todo digital, que todo sea automatizado, ¿sí? Por otro lado, que las industrias se puedan potenciar con, eh, con producción inteligente, con redes inteligentes, ¿sí? Y que en la práctica toda esta serie de cosas pues permiten transformar las sociedades. En últimas, lo que buscamos es que para el ciudadano la tecnología facilite esa labor es decir, que permita hacer las cosas más fáciles, pero además que se puedan hacer aquellas cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, con eso vemos toda esta labor que estamos haciendo nosotros desde la Agencia Nacional del Espectro, en la gestión de ese espectro, en la planeación, en la gestión de conocimiento, apunte de manera directa pues a los interesados en las redes de telecomunicaciones, pero de manera indirecta a toda la sociedad. Queremos que se facilite la transformación digital en la economía del país. Con ello, quiero dar las gracias a ustedes por este espacio y quedo atento si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a ti, Miguel Felipe. Muy interesante. Si después nos podés compartir la presentación para, no sé si estás de acuerdo, en PDF Claro que sí. para los becarios, va a ser muy apreciado. Esta tarde las vamos a pasar a todos los becarios. Tengo algunas preguntas para ti. No tenemos mucho tiempo, así que solo te pido que seamos breves porque ya hay otro panelista esperando. Hoy es un día con mucha actividad porque es el último. Preguntan, Jorge Auden, si 5G está en desarrollo, sin embargo, hay países que ya hablan de 6G. ¿Cuál es la expectativa para Latinoamérica? Después, Pablo Casanova dice que tenés una excelente charla, que tu charla ha sido muy buena, y reflexiona sobre la reciente licitación del espectro en México, donde hubo interés solamente en el 10% de lo ofertado. Bueno, sobre la primera pregunta, en América Latina todavía se está haciendo el despliegue de las redes de cuarta generación, ¿sí? O sea, tenemos un rezago importante frente a países desarrollados. Pero ya digamos, algunos países, como el caso de Chile, ya están arrancando en la implementación de las redes de 5G.
En el caso de Colombia, estimamos que para el próximo año se esté realizando la subasta de espectro, pero normalmente pues el despliegue de infraestructura toma alrededor de un año. Claro. Es decir, los beneficios de la quinta generación los vamos a ver nosotros quizás año 2022, 2023, ¿sí? Pero en general, en los diferentes países de América Latina ya están trabajando en la planeación, en la generación, en la asignación de espectro. Y yo pensaría que hacia el año ya 2025 ya casi todos los países habremos entrado en esa onda de despliegue de prestación de servicios de 5G. Lo que es 6G es un tema que apenas está en desarrollo todavía, está en estudio, está en investigación, se está hablando mucho. eh, Evidentemente, pues es necesario que se realicen las reuniones que necesariamente se llevan a cabo dentro de los organismos de estandarización, ¿sí? Para definir cuáles son esas características, cuáles son las tecnologías que se recopilan para esa sexta generación. Pero por lo menos de aquí al año de 2025 a 2030 vamos a estar trabajando con 5G. Miguel Es la Felipe, primera pregunta. ¿Me te recuerdas la pido por segunda? favor, te pido mil disculpas, tenemos el panelista siguiente que lamentablemente se tiene que ir Ok. y estamos un poquito atrasados. Te pido mil disculpas. Supongo que de alguna manera, si por ahí me mandas el comentario sobre lo de México, del 10% de interés, yo lo comparto después con los becarios. Te pido mil disculpas por interrumpirte la contestación, Vale, no pero hay bueno, problema. Olga, tenemos muchas un gracias a ti. programa muy completo hoy porque es el último día y muchas gracias por el apoyo de Mintic y por el apoyo de la agencia también en la organización de esta escuela y también anteriormente en 2012, lo recuerdo con mucho afecto. Saludos acá de Adrián, de Oscar y todo el equipo. Igualmente, muchas gracias y Gracias muchos por estar saludos con para todos. nosotros. Muy buen día. Gracias, Ok. buen día.